Buenos días. Hoy vamos a continuar con este diplomado de Derecho de Procesal del Trabajo, Derecho del Proceso Social del Trabajo. Vamos a continuar lo que habíamos comenzado el lunes pasado, referido a los aspectos políticos y sociales del derecho del trabajo. Vamos a recapitular un poco algunos temas que tocamos la semana pasada, ya para en esta oportunidad hablar de manera concreta de cuál es la función que tiene el derecho del trabajo dentro de la sociedad que expresa este particular modo de producción capitalista. El lunes habíamos conversado un poco, habíamos hecho algunas referencias de algunas categorías económicas y otras antropológicas, pero lo que quiero que refresquemos es que la concepción del trabajo como relación social, a medida en que la sociedad fue transformándose, esta apreciación del trabajo como proceso social, como relación social, fue también modificándose, ¿no? Y por supuesto, esta relación social del trabajo, al ser una relación social, es multidimensional. O sea, no puede ser vista solamente desde la perspectiva económica, sino que para tener una visión holística de la relación social del trabajo es necesario pues entender que en ella se involucran aspectos culturales, toda una cosmovisión que tiene unas coordenadas históricas particulares. Así vemos como, por ejemplo, en el periodo clásico, particularmente en Roma y Grecia, el trabajo se veía como un castigo, que también fue asumida por la tradición judeocristiana, sobre todo influenciado por Aristóteles, que marcó mucho el pensamiento cristiano medieval, en la cual el trabajo era un castigo, ¿no? Un castigo por el pecado, ¿no? Por el castigo que se le da a Adán y Eva cuando se expulsa del paraíso es precisamente ganarse el pan con el sudor de su frente. Pero en definitiva, esta concepción que siempre del trabajo como un castigo, como una actividad que envilecía al ser humano, y por eso solamente la plebe o los esclavos estaban condenados a trabajar, se mantuvo durante el medioevo. En este caso, pues el trabajo no era más que el servicio que prestaba los siervos de la gleba al señor feudal. Era, por supuesto, también una relación de opresión, siempre cuando el trabajo no es autónomo, sino heterónomo, es decir, que se presta en beneficio de otro y no de sí mismo, siempre el trabajo involucra una relación de poder, que se expresa en una relación de opresión. Lo mismo sucedió en la Edad Media con los siervos de la gleba, los cuales estaban obligados a trabajar la tierra del señor feudal a cambio de que estos se sirvieran de ella para sostener sus necesidades elementales, y además estaban obligados a cumplir con servicio militar a favor del señor feudal. Es solo a partir de la modernidad, estoy utilizando términos eurocentristas con relación a la concepción de la historia, que la fracciona en prehistoria, antigüedad, edad media y edad moderna, aunque la historiografía no se pone de acuerdo con relación a cuándo comienza la modernidad, si comienza con la conquista de América en 1492 o comienza con la caída de Constantinopla o comienza en el 1400 en el Renacimiento italiano. Bueno, lo cierto es que todo esto está vinculado, ¿no? El Renacimiento italiano se vincula con la migración de cristianos y judíos de Constantinopla hacia Florencia y Milán, igual que la apertura de nuevas rutas y el descubrimiento, entre comillas, de nuevas tierras a ser colonizadas por parte de las potencias europeas también tiene mucho que ver
con la transmisión del conocimiento del mundo oriental a través de los árabes hacia Europa, pero es en la modernidad cuando se desarrolla este modo de producción capitalista que sustituye al modo de producción feudal, es cuando el trabajo empieza a concebirse no como una actividad vil, no como una actividad a la cual se está obligado por determinadas condiciones de su origen, ya sea en el caso de los esclavos, ni siquiera eran considerados seres humanos, pero en el caso de los siervos de la gleba, por su origen vil, por no pertenecer a la nobleza, como un grupo privilegiado de élite particular, cuyos privilegios son producto, como les comentaba el lunes, de un acto de violencia, es decir, de conquista, de imposición de una autoridad basada en el ejercicio del poder punitivo que da las armas sobre un territorio particular. Entonces, es solo a partir de la modernidad cuando se considera que el trabajo, junto con, Smith, uno de los teóricos de la economía clásica inglesa, nos habla de tres fuentes de ingresos, ¿no? Nos habla de la renta, nos habla del beneficio y nos habla del salario. La renta la produce la tierra, el beneficio es la ganancia del capitalista y el salario es lo que devenga el trabajador como contraprestación del servicio que le presta a los patronos. Pero ya la economía clásica inglesa desarrolla una noción del trabajo considerándolo como fuente de valor de todas las cosas. Y esto es algo importante porque para que eso sucediera de esa manera, para que existiera una resignificación del trabajo dentro de la ideología que sustentó o que comenzó a sustentar la consolidación del modo de producción capitalista, fue necesario que sucedieran algunas cosas. Primero, como les explicaba la semana pasada, en lo que son las relaciones materiales de producción, que tienen que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas como consecuencia de la innovación tecnológica, y también en la medida en que este desarrollo de las fuerzas productivas fue dándole dentro de la organización del proceso productivo mayor preponderancia de un factor de la producción con respecto a otro factor de la producción, hubo un desplazamiento de la riqueza de un sector de la sociedad hacia otro sector de la sociedad, o de una clase social a otra clase social. Así pues que, si bien es cierto que en el modo de producción feudal, y fue desarrollado muy bien por los fisiócratas, que era un sector del pensamiento económico que consideraba que la tierra era, o la tenencia de la tierra, era lo único que era capaz de producir riqueza. Este pensamiento fisiócrata, que después fue sustituido en los albores del modo de producción capitalista por el pensamiento mercantilista, que consideraba que la fuente de riqueza estaba basada en la acumulación de metales preciosos, en la medida en que se desarrolló el modo de producción del feudalismo, que implicaba básicamente producción de rubros agrícolas, hacia el modo de producción industrial basado en la manufactura de bienes que eran comercializados. En la medida en que surge esta nueva clase social que nace de los artesanos que vivían en los burgos, que empiezan a ostentar el poder económico, se produce dentro de la superestructura política e ideológica de lo que era el Estado feudal, una serie de transformaciones que comienzan en Inglaterra,
y que dan origen al llamado Estado constitucional moderno, que nace, por supuesto, como Estado liberal burgués. Es Estado liberal porque se fundamenta en la ideología liberal que tiene como sustrato de fondo el pensamiento de la Ilustración, que considera que todos los seres humanos somos libres e iguales y que por lo tanto no existen privilegios. Esto es muy importante a los fines de entender de dónde parte el derecho del trabajo y su categoría fundamental, que es el contrato de trabajo, porque en la medida en que se empieza a considerar que no existen privilegios de nacimiento, es decir, que un ser humano no nace con privilegios diferentes a otros, sino que todos somos iguales, pero además somos libres, es decir, que no estamos sujetos ni a la obligación que implica prestarle servicio al señor feudal, ni tampoco somos sujetos a regulaciones con relación a qué actividad podemos realizar, porque recuerden que en el medioevo esta actividad de artesanos y comerciantes, de la cual por supuesto surge la burguesía como clase social luego de la revolución industrial y la consolidación del modo de producción capitalista, para ingresar a esa actividad había que someterse a una serie de regulaciones establecidas por los gremios que también implicaban relaciones de sujeción. Por ejemplo, en el corporativismo medieval que rigió la actividad económica realizada por los artesanos, los aprendices no devengaban ningún tipo de ingreso más allá del derecho de aprender y, por supuesto, de que el maestro sufragara su manutención y su comida, ¿no? Por lo que también el trabajo en el medioevo, que no era considerado trabajo, que se realizaba en el seno de las corporaciones, también constituía una relación de sujeción, una relación de opresión. Bien, entonces, como les venía comentando, es muy importante entender que en la medida en que la base económica, las relaciones sociales de producción transitan de una manera de organización de la producción, que es el modo de producción feudal, hacia el modo de producción capitalista, que está basado en la propiedad privada de los medios de producción, surge entonces todo un sustrato ideológico y político que tiende a regular esta relación, que es intrínsecamente conflictiva. ¿Por qué esta relación es conflictiva? Porque está basada en un mecanismo de explotación del patrono. El patrono es el burgués, que es el dueño del medio de producción. ¿Por qué el burgués es el dueño del medio de producción? Bueno, porque hubo una serie de procesos históricos que determinaron una acumulación originaria de capital a favor de una clase de la sociedad en detrimento de las otras. Los campesinos, que antes eran siervos de la gleba, que trabajaban en la producción agrícola para el señor feudal, y este era el que obtenía la renta producto del trabajo que realizaba el siervo de la gleba, porque este solamente tenía derecho a obtener los medios suficientes para garantizar su subsistencia. Al desplazarse la producción del campo hacia las ciudades, producto de la revolución industrial y la producción masiva, estandarizada de mercancías, es decir, de objetos que se llevan al mercado a los fines de intercambiarse, no por otros objetos, sino por un bien fungible universal, que es el dinero. Esta masa de campesinos que fueron despojados por hechos de violencia consolidados desde hace siglos, se vieron impedidos de poder obtener los medios necesarios para garantizar la reproducción de su vida, por lo que se convirtieron en un ejército de
personas que carecían de medios suficientes, un ejército no, una gran masa de personas que carenten de medios para satisfacer sus necesidades vitales, tuvieron que someterse a una relación de explotación por parte de aquellos que detentaban los medios de producción. En este caso estamos hablando ya de, como se trata de una producción industrial, estamos hablando de la propiedad de las máquinas que son necesarias para la producción industrial. Y aquí, por supuesto, esta ideología de la Ilustración en la cual se basa el Estado constitucional moderno, es decir, aquel que nace luego de la revolución, la guerra de independencia norteamericana, la revolución gloriosa en Inglaterra y la revolución francesa, es un ser humano que es considerado, ¿no?, por las leyes como un individuo libre e igual, por lo que él es libre de poder contratar con cualquier patrono las condiciones de la prestación de su servicio como trabajador. Y aquí es donde viene el conflicto, porque realmente la libertad de una persona desprovista de los bienes materiales para satisfacer sus necesidades se remite simplemente a la libertad de morirse de hambre. Por lo que no es verdad que los trabajadores son libres de poder contratar con el patrono las condiciones en las cuales se va a prestar el servicio. A partir de su estado material de necesidad, él no entra en una relación de igualdad y de libertad con relación de aquel que posee los medios que permiten la producción de esos bienes a los cuales él se va a someter a través de un contrato de trabajo. ¿Por qué se somete? Porque en la medida en que él depende del salario para subsistir, y si él deja de trabajar, va a prácticamente a estar en una condición de carencia que lo va a llevar a la muerte de él y de su familia. Por lo que siempre, y esto es una cosa que es importante, no quiero que se me quede en el tintero, en los albores de el modo de producción capitalista y las teorizaciones hechas por la economía clásica, por Smith, por Ricardo, por el propio Hume, el trabajo se concibe como una mercancía. En el modo de producción capitalista todo es mercancía. Incluso los servicios que prestan los abogados, aunque los abogados cobran honorarios, eso no es más que un eufemismo, porque también hay un mercado de servicios profesionales. En el modo de producción capitalista, todo es mercancía y el trabajo también es una mercancía. Si el trabajo es una mercancía, de acuerdo a los planteamientos de Adam Smith, está también sujeto a las leyes del mercado, a la famosa mano invisible que determina que el salario no es más que el precio justo que recibe el trabajador porque él va al mercado de trabajo a ofrecer su servicio y tiene que competir con el resto de trabajadores que se encuentran en su misma condición de carencia y que por eso necesitan emplearse, tiene que competir y por supuesto para competir, como quiera que el patrono en una sociedad capitalista necesita maximizar el lucro porque la finalidad del modo de producción capitalista es la acumulación de riqueza. Para acumular riqueza, usted tiene que maximizar, ¿no?, el beneficio y para eso, por supuesto, usted necesita pagar los salarios más bajos posibles y que el trabajador trabaje el mayor número de horas posible. ¿Por qué? Porque de conformidad con la teoría clásica, y esto es rescatado nuevamente por Marx, el único origen de la riqueza es el trabajo. El valor de todas las cosas depende de la cantidad de horas de trabajo socialmente necesarias para producirla. El único parámetro universal que puede servir para determinar cuántas vacas equivalen a
a tantas piñas es el trabajo, es decir, cuántas horas fueron necesarias, horas de trabajo fueron necesarias para criar esta vaca y cuántas horas de trabajo fueron necesarias para cultivar estas piñas. Solamente así es posible establecer un patrón que permite el intercambio en el mercado. Por lo que si la medida del valor de todas las cosas, más allá del llamado valor de uso y el llamado valor de cambio, que el valor de cambio no es más que el precio, es decir, lo que la gente está dispuesta a pagar por las cosas, que tiene mucho que ver con factores psicológicos, porque la economía no es más que conducta humana, y la conducta humana está influida por múltiples factores, entre ellos los psicológicos. Por eso es que vemos que en la economía se han producido algunas crisis, producto, por ejemplo, de expectativas y de bolsas de especulación. La más famosa de ellas es la llamada fiebre holandesa, ¿no? Que por la afición hacia los tulipanes que tenía la sociedad holandesa hizo que estas flores, que los bulbos de tulipán, costaran fortunas y se dilapidaron fortunas comprando tulipanes, ¿no? Eso pasa cuando hay mucho, supuestamente en la teoría monetarista, cuando hay mucho circulante y escasez de determinadas cosas que psicológicamente la gente le adquiere valores de cambio muy superiores al valor de uso que pudiera tener ese bien. Otro ejemplo es el oro. O sea, el oro es un metal que tiene muy poco valor de uso. El oro no es un metal duro, el oro es un mal conductor de la electricidad. Realmente el único valor que tuviera el oro es que es antioxidante, que no se oxida o que se oxida muy lentamente. Pero hay otros metales que tienen un valor de uso inmenso, como el hierro, por ejemplo. Sin embargo, el oro es sumamente caro porque el oro es relativamente escaso y además también hay factores psicológicos asociados al estatus que implica estar vestido, usar prendas de oro. Bien, esto fue una digresión. Vamos a retomar el tema. Entonces, esta teoría del valor trabajo nos lleva entonces a establecer que si hay un mercado de trabajo en el cual hay una relación en la cual el trabajador necesita que su salario cubra realmente todas sus expectativas con relación a su praxis antropológica, en el sentido de tener cubiertas todas sus necesidades de alimentación, vivienda, salud, etcétera. También está el interés del patrono de maximizar la ganancia, por lo que esta relación siempre es conflictiva. Pero como no es una relación de iguales, porque siempre hay más trabajadores desempleados que capacidad que tiene la organización capitalista del modo de producción, siempre en esa masa de desempleados, siempre la posibilidad de que la gente acepte las condiciones precarias que le ofrece el patrono están allí a la vuelta de la esquina. Es decir, no existe tal libertad del trabajador a la hora de negociar con el patrono un contrato de trabajo, porque existe las asimetrías propias de las relaciones de poder. El trabajador no tiene libertad de negarse a prestar servicios en determinadas condiciones porque o acepta esas condiciones o simplemente se queda sin empleo, lo cual equivale a quedarse sin medios de subsistencia. Lo mismo no sucede con el patrono. ¿Por qué? Porque otra de las tendencias que tiene el mercado, y esto fue descrito desde los propios inicios del modo de producción capitalista, y es una de las desviaciones que en las constituciones sociales es fuertemente reprimida, es la tendencia a conformar monopolios y oligopolios. Monopolios
es cuando solamente hay un solo proveedor de ese bien o de ese servicio. Oligopolio es cuando hay muy pocos. En el caso contrario se llaman también cuando hay un solo comprador o pocos compradores, monoxonios o oligoxonios. Pero la tendencia del mercado es que, como quiera que el mercado de trabajo también se rige por estas leyes, los patronos, como son los únicos oferentes de estos contratos de trabajo, tienden a formar carteles. Es decir, nadie le va a pagar a un trabajador mejor que como le paga la competencia. Si la competencia paga qué sé yo, vamos a hablar del dólar, $1 por hora, ¿por qué yo voy a pagar $2 por hora? Porque yo voy a incrementar mis costos de producción haciendo mi producto más caro cuando la competencia paga $1. Yo voy a pagar lo mismo que la competencia. Por lo que eso hace que se cartelice este mercado de trabajo y las condiciones de oferta que hace el patrono con relación a la demanda que pudiera hacer el trabajador o viceversa, viéndolo desde otra perspectiva, si el trabajador demanda mejores condiciones de trabajo, los patronos siempre se van a poner de acuerdo para tener un límite con relación a las condiciones en las cuales yo voy a pagar esa contraprestación llamada salario. Así que hay un conflicto. El modo de producción capitalista basado en la explotación del trabajo subordinado, un trabajo heterónomo, es decir, un trabajo ajeno, un trabajo que se realiza para un tercero, genera un conflicto que es necesario administrar. ¿Por qué hay un conflicto? Porque hay una relación de explotación que le estuvimos explicando el lunes pasado, porque si el trabajo es el origen de toda la riqueza, la explicación por la cual en el proceso productivo el patrono que solamente hace una inversión inicial con relación a los medios de producción, y aunque esto tiene un deterioro, que hay que amortizarlo, tienen una depreciación, hay que restituirlo, realmente la fuente de riqueza es producto del trabajo, porque el salario nunca representa una contraprestación real de todo el valor que el trabajador aporta, desgastando su fuerza de trabajo, que en definitiva no es más que su propia vida. Hay una plusvalía, así lo denominó Marx, hay una plusvalía que es la que explica cuál es el origen de la riqueza, y esa plusvalía es desde la que se apropia el patrón. Hay un excedente de valor producido por el trabajador que no es remunerado como contraprestación. Y ese excedente siempre es más que el salario. Por lo que el beneficio, que es lo que le ingresa al patrono, siempre es mucho, mucho mayor que el salario que devenga el trabajador. Y por eso es que la relación de trabajo en el modo de producción capitalista es una relación de explotación, es una relación de una clase social llamada burguesía, que son los que ostentan los dueños de los medios de producción, con relación a el proletariado, que son los trabajadores, los que están obligados a vender su fuerza de trabajo para poder subsistir. Este conflicto tiene que ser administrado. En este caso, es administrado por el Estado, que es la expresión de la concreción de las relaciones de poder y de dominación que existen en una sociedad determinada. En este caso, en la sociedad capitalista. Por lo que el Estado capitalista siempre es expresión de los intereses de la clase dominante dentro de esa formación económica y social.
La clase dominante es la burguesía, que es la que detenta los medios de producción, que son el factor fundamental en la manera de organizar nuestro proceso productivo. Entonces, aquí viene entonces, y es más o menos lo que queremos expresar ya en esta segunda parte de mi intervención. Viene el derecho del trabajo a cumplir este rol de administrar el conflicto. Un conflicto que es irresoluble. Es decir, no hay manera de conciliar el interés del patrono de acumular la mayor cantidad de beneficio con el interés del trabajador, que es que el salario y, en definitiva, las condiciones de trabajo sean una contraprestación justa al valor que él aporta en el proceso productivo. Esta contradicción es irresoluble. La única manera de resolverla es organizando la producción de otra manera, yendo a otra forma de organizar la producción en la cual los medios de producción no se encuentren privatizados y, en consecuencia, excluidos del control del resto de la sociedad, por lo que este conflicto, que es irresoluble en el contexto de la sociedad capitalista, necesita ser administrado a través de la técnica que el Estado moderno utiliza para ejercer el control social, que es el derecho. Mire, el derecho, y aquí vamos a repasar algunas nociones básicas. El derecho no solamente es un orden coactivo de la conducta humana que está basado en la represión de las conductas cuando éstas son contrarias al supuesto establecido en la norma. El derecho también tiene otras funciones. El derecho tiene una función ideológica, ¿no?, que es fundamental para que el propio derecho funcione, porque la capacidad de coacción del Estado no es ilimitada. No hay manera de supervisar todas las empresas, no hay manera de colocarle un policía a todo el mundo para verificar si efectivamente la norma se cumple o no se cumple. Por lo que, para que el derecho funcione y tenga ese rol de instrumento de ordenación de la sociedad para cumplir los fines del Estado, que, como vemos que en el Estado capitalista son los fines de la clase hegemónica, utilizando los términos de Gramsci, es necesario entonces que exista cierto nivel de consenso en la sociedad. Consenso no es que todos estemos de acuerdo, pero sí la gran mayoría esté de acuerdo con respecto a cuáles son los intereses de la clase hegemónica. Y el derecho tiene una función también ideológica. Vamos a ponerles un ejemplo. En la esclavitud, los esclavos no se sublevaban a pesar de ser demográficamente mayoritarios con relación a la clase social esclavista, no porque el ejército se lo impidiera, no porque realmente había un aparato de coacción que fuera materialmente capaz de impedir la sublevación de los esclavos. Era porque todo modo de producción genera una subjetividad que construye el consenso, que hace factible la reproducción de esta formación económica y social en particular. Es decir, no había manera de que el esclavo se sublevara si el esclavo estaba ideológicamente convencido de que la institución de la esclavitud era una institución que tenía una justificación, tenía una racionalidad y que su condición tenía una explicación que él aceptaba. O sea, el esclavo no solamente era esclavo
porque de forma coactiva había mecanismos que impedían o que reprimían algún tipo de conducta destinada a su emancipación, sino que en gran parte la población esclavizada estaba consciente de que su condición era natural, se había naturalizado la esclavitud. Lo mismo sucede en el modo de producción capitalista. El derecho tiene un rol en la construcción de este consenso. Las instituciones jurídicas que regulan relaciones sociales tienden a establecer que es natural que esa relación social se regule de esta manera e impide que la gente se cuestione si esa es la única manera de regular esa relación social y la manera en que esa relación social se regula, a qué clase social favorece y a qué clase social perjudica. Entonces, allí es donde la ideología de la Ilustración y todo lo que es el Estado constitucional moderno, que nace como Estado liberal burgués y luego se convierte en Estado social, justifica que si usted es un ser humano que el Estado le reconoce condiciones de igualdad y de libertad, si usted no es propio, y además el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad, si usted no es propietario de un medio de producción, lo único que a usted le queda para vender en el mercado como ser humano libre e independiente e igual es su fuerza de trabajo, que no es más que venderse a sí mismo, a cambio de, como contraprestación, o sea, como mercancía, a cambio de su fuerza de trabajo, el salario pagado por el patrón. Esta relación trabajador-patrono no es una relación natural. Es una relación que es ideológicamente impuesta por los aparatos de socialización, los aparatos ideológicos de los cuales nos hablaba Althusser, que no son más que los medios de socialización que utiliza el Estado y sus aparatos ideológicos, y en esto me refiero no solamente al Estado, a lo público, porque por ejemplo la educación es pública aunque sea de gestión privada, porque aunque usted tenga un colegio privado, los programas educativos, los contenidos de esos programas, el diseño de la currícula, toda es impuesta por parte del Estado. Por lo que, fíjense, estos medios de socialización generan una subjetividad, ¿sí? El trabajador no solamente es trabajador porque se encuentra en unas condiciones objetivas que lo obligan a vender su fuerza de trabajo para subsistir, sino que además que el Estado, a través de medios de socialización de distinta naturaleza, la escuela, la iglesia, el club, los medios de comunicación social, hoy las crean una subjetividad. Es decir, el trabajador como sujeto creado por el Estado, y el Estado genera un sujeto que es capaz de subordinarse en una relación, capaz de seguir instrucciones. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo algunos beneficios que han sido concedidos desde el Estado a las clases subalternizadas, cuando vamos más allá de la apariencia, vemos que todos han sido funcionales a la reproducción del modo de producción capitalista. Por ejemplo, en el siglo XIX, luego de la Revolución Francesa, se instaura la instrucción pública obligatoria. Era necesario que si usted tenía una producción fabril, era necesario que el trabajador tuviera un mínimo de instrucción que le hiciera capaz de comprender cómo funcionaba la maquinaria industrial,
cómo poder instruirse para ello, cómo acatar las directrices dadas por los supervisores, por lo que a diferencia de la masa campesina, la masa trabajadora necesitaba tener un mínimo de instrucción. La salud pública. La salud pública empieza a ser necesaria porque en la medida en que el trabajador no cuente con condiciones mínimas que le permitan acudir a prestar su servicio, esto afecta el proceso productivo, por lo que era necesario que el Estado tuviera un mínimo de cobertura sanitaria que le permitiera a la masa trabajadora contar con condiciones mínimas de salud para poder prestar su servicio. Esto, por supuesto, nos hace pensar de que el derecho del trabajo dentro del conflicto obrero-patronal no solamente cumple con la función de administrar este conflicto cuando éste se presente, ya sea de manera individual o de forma colectiva, cuando los trabajadores se organizan a través de sindicatos para hacer valer sus reivindicaciones y lograr mejoras en las condiciones del trabajo, sino que el propio modo de producción capitalista, a los fines de administrar también este conflicto que es irresoluble, cede de alguna manera, pero que no afecta a la esencia misma del sistema, que es que los medios de producción se encuentran privatizados y controlados por un sector particular de la sociedad, que excluye al resto. Así pues, es un proceso dialéctico en el cual las reivindicaciones repositivizadas a lo largo de la historia por las regulaciones referidas a la prestación del servicio heterónomo, que no son exclusivas solo de la producción en el sistema capitalista, porque, por ejemplo, las leyes de India regulaban la prestación del servicio de los pueblos originarios sometidos a encomienda por parte de la iglesia. Pero no creo que eso exprese un derecho del trabajo, sino es simplemente crear condiciones que le permitían a el explotador no matar al explotado para que éste continuara prestándole servicio. En el caso del derecho del trabajo, este es un proceso dialéctico en el cual, en el contexto de este conflicto entre obreros y patronos, la exigencia de reivindicaciones al patrono han sido concedidas por el Estado solo a los fines de evitar que la conflictividad se convierta en una crisis política que implique una ruptura del propio sistema socioeconómico. Es decir, que no genere un proceso revolucionario. Yo les comentaba el lunes pasado que las primeras regulaciones del trabajo datan, por ejemplo, la OIT se fundó en el periodo de entreguerras, en 1919, si mal no recuerdo. Pero la OIT también nace a la luz de conflictos planteados por la organización obrera en aquellos países que en aquel entonces tenían alto grado de industrialización, como Estados Unidos. No olvidar las jornadas de Chicago que dieron origen a la conmemoración del Día del Trabajador, las revueltas campesinas y obreras en Alemania, pero sobre todo
el triunfo de la revolución bolchevique en la Rusia zarista. Hubo mucho temor con relación a que eso mismo pudiera suceder en otros países, aunque por supuesto Rusia no era un país industrializado en ese entonces, pero sí eso ocasionó una serie de levantamientos que de manera profiláctica empezaron a reconocerse algunas concesiones. Pero ¿cuáles son estas concesiones que empiezan a reconocerse? La primera de ellas es referido a las limitaciones a la jornada de trabajo. Antes las jornadas eran prácticamente ilimitadas. Se llegaron a registrar jornadas de 16 horas. Es decir, que el trabajador solo contaba con el tiempo suficiente para medio alimentarse y medio descansar para reponer fuerzas y seguir trabajando. Para evitar es el consumo de la fuerza laboral que impedía el proceso productivo, porque el proceso productivo no depende de la propiedad de la maquinaria industrial. La maquinaria industrial sola, la maquinaria industrial acompañada de la materia prima que transforma, no hace absolutamente nada. No produce mercancía. Lo que produce mercancía es el trabajo. Si la interacción de la fuerza de trabajo humana con la materia prima que se transforma a través de la maquinaria. Por lo que no puede existir proceso productivo sin trabajadores. Entonces, esta regulación de la jornada de trabajo que se limita tiene que ver también con la preservación del propio trabajador como fuente de la riqueza. Otra de las primeras disposiciones que establecen las leyes laborales, ¿no? Aunque ya en 1936 se empezaron en el periodo de entreguerras se empezaron a constitucionalizar algunas normas referidas al trabajo, pero estas simplemente hablaban de la libertad de trabajo. Fíjense que la libertad de trabajo no hay que confundirla con el derecho del trabajo. La libertad de trabajo es un derecho liberal burgués que tiene que ver con las regulaciones que establecieron en el Estado feudal las corporaciones y los gremios con respecto a el trabajo en determinadas áreas. A ver, nadie podía dedicarse a la albañilería si no formaba parte del gremio de albañiles. Nadie podía dedicarse a la carpintería si no formaba parte del gremio del carpintero y se sometía a las reglas establecidas por los gremios, por lo que tenía que comenzar como aprendiz, luego era un oficial, hasta que era un maestro y se determinaba a través de las llamadas obras maestras quienes adquirían el grado de maestría. La libertad de trabajo lo que vino fue a dar a acabar el sistema de restricciones establecidos por los gremios y las corporaciones. La libertad de trabajo, entonces, que reconoce, por ejemplo, la Constitución de 1936 venezolana, no es derecho del trabajo. Es ratificar el pensamiento liberal burgués de que los trabajadores son seres humanos igual que el patrono. Y ellos, al igual que el patrono, son libres e independientes. Y por lo tanto, dentro de la libertad contractual que les reconoce el derecho, están perfectamente en libertad en pactar conmigo las condiciones de la prestación de su servicio. Lo cual no es más que una ficción que el derecho enmascara, tratando de esconder una relación de explotación detrás de una forma jurídica, que es el contrato de trabajo. Estas primeras regulaciones que tienen que ver con las primeras constituciones que tratan sobre el derecho del trabajo, realmente lo que consagran es la libertad de trabajo, que no es realmente el derecho del trabajo. Las constituciones verdaderamente sociales son aquellas que, en el caso de Venezuela, la primera constitución social es la constitución del 47. Luego tuvimos un retroceso luego de la del 47 es la de Medina. Luego con el derrocamiento de Gallego
en la instauración del régimen militar, en la Constitución del 53 tuvimos un retroceso con relación a eso y solamente se regulaba la libertad de trabajo. Hasta la Constitución del 61, que prácticamente copia los desarrollos que se habían establecido en la Constitución del 47. Y por supuesto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que muchos la critican por ser excesivamente reglamentaria, pero que no solamente le da continuidad a lo que ya se venía estableciendo en la Constitución del 47 y la del 61, sino que incorpora otra serie de beneficios, no solamente en aquellos que tienen que ver con el derecho al trabajo y la seguridad social, sino también que trata aspectos laborales referidos a las personas con diversidad funcional o con discapacidad y a los adultos mayores o ancianos. Es decir, le da una visión integral a la protección del trabajo como proceso social. Entonces, les comentaba que el problema del derecho del trabajo y de esta visión tripartita que ya nos viene de la propia Organización Internacional del Trabajo, que es hasta previa a las Naciones Unidas, como les dije, de 1919, es que conciben al Estado como el gran árbitro en ese conflicto, ¿no? El que va a administrar en la conflictividad y va a decidir lo que realmente le corresponde, lo que es justo, ¿no? Con respecto a ese conflicto inherente al proceso productivo en la sociedad capitalista. Pero como les comentaba el lunes, en la formación social capitalista, el Estado no es neutro. Pensar de que el Estado es neutro, de que sirve al interés general, de que persigue el bien común, es desconocer políticamente que el Estado constitucional liberal burgués nace como expresión de una revolución liberal burguesa. Es decir, en el Estado decimonónico, la democracia que existía no era una democracia universal, directa y secreta, una democracia de masas, una democracia en donde existe el sufragio universal, directo y secreto. Era un sufragio censitario, en la cual solamente eran considerados ciudadanos, es decir, aquellos que tenían atribuidos los derechos políticos eran determinados sujetos que eran hombres propietarios. Eso es muy importante. Si usted tenía que tener bienes de fortuna, tenía que tener una hacienda, ser propietario de algún fondo o de algún establecimiento comercial o industrial. Además, ser varón. Las mujeres hasta apenas el 47, con la Constitución de Medina, es que tuvieron acceso al sufragio, en el caso de Venezuela. En otros estados, en algunos apenas hace algunos años fue que alcanzaron las mujeres el derecho a los derechos políticos. Además tenía que ser letrado, tenía que saber leer y escribir. Por lo que las democracias decimonónicas excluían a la mayoría de la población y estaban reservadas a las élites, y esas élites se correspondían a la clase hegemónica de esa sociedad capitalista en cierne, que eran a la burguesía o a los terratenientes, o en el caso de nuestra América, que tenía un sistema económico basado en la explotación de las haciendas, con bolsones más parecidos a la esclavitud y basados en el comercio de algunos rubros primarios, a los hacendados, ¿no? Entonces, en un estado en la cual la supremacía la tenía el Parlamento, porque de conformidad con el principio de legalidad, todos los órganos del poder público están sujetos a lo que establece la ley, pero la ley es producto del Parlamento, y en el Parlamento solamente se encuentra representado una clase social particular, que es la burguesía, por lo cual la ley no va a expresar otra cosa que los intereses de la burguesía, y el Estado no va a ser sino un instrumento para hacer valer estos intereses. Entonces, pensar que un Estado que es producto que es expresión
de los intereses de una clase particular, que es la clase dominante, que en este caso es la propietaria de los medios de producción, va a poder intervenir de manera neutral en un conflicto que favorecer, en este caso, al oprimido, que es el trabajador, implica ir en contra de los intereses del opresor, que es el patrón. Y este es algo que el derecho enmascara, porque nos hace ver de que el derecho y el Estado son neutros. El derecho y el Estado nunca van a ser neutros. Siempre están a favor de un interés particular. Ahora, ¿qué sucede? Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué pasa con los estados cuando los gobiernos tienen una orientación socialista o una orientación laboralista o progresista? Bueno, eso también lo conversamos el lunes, de que a diferencia de los planteamientos del marxismo ortodoxo, a partir de los desarrollos de Gramsci y toda una línea ideológica que a partir del pensamiento de Gramsci se ha venido desarrollando, algunos la llamaron eurocomunismo. Sin embargo, nosotros tenemos en nuestra América ejemplos, por ejemplo, el caso de los escritos de Mariátegui, donde escribió los ensayos para entender la realidad peruana, que hablaba de que no hay manera de poder traspolar la realidad europea a nuestras realidades, lo cual implica tener un pensamiento situado. Pero bueno, no quiero disgregar con relación a esto. El Estado, si bien es cierto, está determinado por las bases materiales constituidas por las relaciones de producción, esto no es una determinación absoluta, sino que es una determinación relativa, porque en esa superestructura política e ideológica, a través de prácticas contrahegemónicas, es decir, contrarias a los intereses del hegemón, que es la clase dominante, pueden producirse cambios que impacten en la base económica. Solo que esos cambios tienen un límite. El límite es el núcleo duro de la propia formación económica y social capitalista. Y por supuesto, eso hace que el Estado sea un espacio de lucha. Y por eso los movimientos revolucionarios van a elecciones a los fines de poder, a través de ganar las elecciones, tener control del aparato del Estado y desde el Estado poder producir cambios en las relaciones materiales de producción, es decir, en la manera como se organizan esas relaciones sociales, cómo se regulan esas relaciones sociales. Esto es importante porque entonces la revolución no solamente implica una ruptura, ¿no?, a través de la lucha armada que rompa con la manera en que el Estado organiza las relaciones sociales, sino que dentro del propio funcionamiento del Estado capitalista, a través de prácticas contrahegemónicas y a través de la organización social, sobre todo en el caso de Venezuela, con su proceso constituyente, bueno, eso es materia de otra conferencia, produjo una revolución que no fue violenta, pero que permitió a los sectores subalternizados de la sociedad, particularmente a la clase obrera, tener el control de algunas instituciones del Estado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dentro de las relaciones de poder de la sociedad, no todas las relaciones de poder se expresan en las llamadas instituciones estatales. Hay unos poderes que son los que Medici llaman poderes innominados, porque la Constitución no los recoge, no los nomina, pero que son poderes fácticos, existen y funcionan, que es el poder económico, el poder mediático, el poder religioso, con los cuales el Estado tiene también que lidiar. Es decir, el control del aparato del Estado no implica ipso facto
la modificación de las relaciones sociales, sino que es un proceso cuyo horizonte de cambio es más a largo plazo o a mediano plazo, pero que no es en lo inmediato. O sea, no basta con ejercer el gobierno para poder cambiar la sociedad, para poder modificar las relaciones sociales y sustituir unas relaciones materiales de producción por otras. Por supuesto, eso es un tema que tenemos que analizar en otra oportunidad. Por supuesto, nuestra Constitución y nuestra legislación y nuestra praxis han llevado a incentivar otras formas de organización de la producción distintas a la producción capitalista, como las cooperativas, las empresas comunitarias, las empresas de propiedad social, pero ya eso es otro tema. Entonces, ¿qué pasa entonces con el Estado? Con el Estado y el derecho dentro de esa superestructura política e ideológica y en su rol de administrar la conflictividad que es inherente a la relación de trabajo. Entonces, habíamos dicho que el Estado no es neutral, pero así como el Estado no es neutral con relación a los intereses del patrono, tampoco el Estado, si es un Estado que tiene una orientación distinta, un Estado en el cual el gobierno tiene una orientación socialista, por supuesto, cuando administra esta conflictividad, porque tiene que administrar la conflictividad, puede tomar decisiones que no siempre van a favorecer a la clase dominante. Y allí es donde el derecho del trabajo juega un rol fundamental como herramienta para realizar ingeniería social. Entonces, a ver, como toda herramienta, va a depender a favor de los intereses de quién se utilice. El derecho al trabajo puede servir para profundizar en la opresión de la clase trabajadora, pero también puede ser una herramienta de liberación de la opresión, es decir, de emancipación de la clase trabajadora. Y así ha sido históricamente. A ver, por ejemplo, la tercerización. Cómo el tratamiento que la legislación del trabajo ha venido dando a la tercerización depende de quién opere las instituciones del Estado y la orientación del legislador en esas coordenadas históricas particulares con respecto de los intereses que defiende en ese momento. Vimos cómo en el caso, por ejemplo, de las prestaciones sociales, como un cambio de régimen con respecto a la contraprestación derivada de la prestación social que tiene derecho el trabajador a finalizar la relación de trabajo, la obligación del patrono con respecto a cancelarlas anualmente o cancelarlas al final de la relación de trabajo. Nada de eso es neutral. Es decir, siempre se trata de enmascarar. A ver, aquí es importante hablar porque esto es algo de que tener, el contexto siempre hay que tenerlo presente. Luego de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo como consecuencia de la Gran Depresión que se extendió desde los Estados Unidos hacia los mercados europeos y hacia otros mercados, hizo que se abandonara el libre cambio por una política económica que exigía que el Estado interviniera de manera intensiva en la economía a los fines de corregir determinadas distorsiones, pero además a utilizar el Estado como el motor de la economía a través de la realización de obras públicas que generaran empleo. Para reactivar la producción era necesario que se reactivara el consumo, pero para reactivar el consumo es necesario que existan consumidores y para eso había que remunerar mejor al trabajador. Eso hizo que
dentro del propio capitalismo se aplicara como política para poder solventar la crisis generada por la Gran Depresión, unas políticas que fueron llamadas de estado de bienestar. ¿Qué tuvieron? Esa política económica tuvo como contraprestación jurídica el llamado Estado social, en la cual en las constituciones de posguerra, después de 1945, se fueron incluyendo en las constituciones cláusulas de contenido social de reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos, por supuesto, el derecho al trabajo. El derecho al trabajo. Pero esto se hace también a los fines de salvar al propio modo de producción capitalista de una de sus crisis periódicas y favorecer que continuara el proceso de acumulación. Si bien es cierto, porque eso es innegable, que el establecimiento del estado de bienestar y su expresión jurídica en las leyes del trabajo que regulaban, colocaban límites a la jornada, establecieron la obligatoriedad del descanso semanal remunerado, el derecho a vacaciones, el derecho a percibir una porción de la utilidad, no, de los beneficios obtenidos por el patrono, así como otros derechos, como por ejemplo el derecho a la estabilidad, el condicionar a determinados supuestos el despido o a propender a la estabilidad, porque siempre existe la posibilidad del despido, ya sea justificado o no. Eso es algo que nos ha sido muy difícil, nos ha sido complicado incluso aquí en Venezuela llegar a una solución práctica, no una solución jurídica. No es solamente una pena privativa de libertad para el patrono que incumple con el reenganche o una sanción pecuniaria. La verdad es que el trabajador que es injustamente despedido y que no es reenganchado, materialmente no está en la misma situación, aunque el patrono vaya preso, aunque la empresa se le multe, su situación material no cambia. Es un trabajador despedido y privado de una fuente de ingresos que le permita la reproducción de su vida, la de él y de su núcleo familiar. Eso es un tema complicado. Bien, entonces, a ver cómo voy con la hora. Bueno, ya queda poco. Ya queda poco, entonces voy a ir redondeando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿No? Que el Estado como espacio de lucha y el derecho del trabajo como expresión del Estado para mediar en este conflicto, algunas veces a favor del patrono, otras veces a favor del trabajador, porque este es un proceso dialéctico, y también en el Estado, incluso en toda revolución, hay también procesos dialécticos, hay contradicciones, hay idas, venidas, marchas, contramarchas, coyunturas particulares que hay que solventar, ¿no? Y a veces hay que dar un paso atrás para luego dar dos pasos hacia adelante, pero este es un espacio que como trata de administrar un conflicto que se mueve, que es dialéctico, que está inmerso en una estructura, pero que a la vez está determinado por coyunturas que van cambiando. El derecho del trabajo, entonces, y la manera como se operativiza también va a depender no solamente del contexto, sino de otro factor que es muy importante, que tiene que ver con el operador de la norma. Miren, así como el Estado no es neutral ni apolítico, ¿no? El operador de la norma, ya sea que este sea el juez, ya sea el abogado litigante, ya sea el inspector del trabajo, este tampoco es neutro. Este es un operador de la norma que es un ser humano que está ubicado en este mundo, ¿no? Y que, por supuesto, como quiera que el derecho es el derecho no es matemática, eso es algo que se repite mucho, es un chiste de profesor, pero
La decisión jurídica no es una decisión que se encuentra basada simplemente en parámetros formales, lógicos formales, de imputaciones a través de mecanismos como la subsunción, en donde se establece un supuesto, se subsumen los hechos del caso y se aplica la consecuencia establecida en la norma. En nuestro actual sistema constitucional, en la cual, recuerda que nuestra constitución, al tener los atributos de ser normativa y además tener el carácter de cúspide del ordenamiento jurídico y tener supremacía, es decir, de aplicación directa e inmediata, y de supeditar todo el ordenamiento jurídico a sus normas, pues nuestra constitución tiene una serie de normas que no son reglas, para los cuales la operación lógico-formal de subsunción no sirve, no se aplica. Nuestra constitución tiene una dimensión axiológica que la hace contener una serie de principios y valores que, al ser norma constitucional, también se aplican de manera directa e inmediata, y además cualquier interpretación que se haga a la norma legal, es decir, una norma que jerárquicamente se encuentra en rango inferior a la Constitución, tiene que pasar por el tamiz constitucional y particularmente por su tamiz axiológico. Es decir, toda aplicación de la norma del trabajo, de la norma que regula este proceso social del trabajo, tiene que ser realizada conforme a la Constitución. Cuando uno operativiza con principios y valores, los principios y valores, a diferencia de las reglas, que tienen una estructura deóntica clara, la regla obliga, la regla prohíbe, la regla faculta. En el caso del principio, los principios jurídicos son nodos que nos remiten a categorías políticas y categorías morales. Y estas categorías políticas y categorías morales no están en el derecho. Es decir, el derecho, desde esta perspectiva, no es un sistema hermético, no es un sistema autosuficiente. El derecho, para completarse, necesita acudir a categorías que se encuentran fuera del derecho. Y esto le agrega entonces a la decisión jurídica un alto grado de indeterminación, porque estas concepciones políticas y morales van a depender de lo que el operador de la norma tenga en su cabeza, es decir, su cosmovisión, ¿no? La manera como él concibe a la sociedad. O sea, no es lo mismo que un socialista a la hora de interpretar, es decir, una persona de izquierda, una persona progresista, una persona que esté moralmente e ideológicamente comprometido con los intereses de las clases subalternizadas, a la hora de aplicar e interpretar desde la Constitución un principio constitucional relativo al derecho del trabajo, es decir, la regulación del proceso social del trabajo, de este conflicto obrero-patronal, no va a ser la misma interpretación que pudiera realizar alguien que esté comprometido con los intereses de la otra punta o del otro actor de este conflicto. Así bien, pues, el derecho no hay una sola solución correcta. El derecho siempre ofrece un abanico de soluciones correctas, ¿no? No hay una sola interpretación, no hay una única interpretación posible. Hay un abanico de interpretaciones para resolver los casos en concreto, y el operador escoge dentro de este abanico de posibilidades aquella que se acerca más a lo que, según su criterio, concretiza el valor justicia. En este caso, la justicia social. El develar, ¿no?, esas cosas que el derecho enmascara, ¿no?, que realmente entre el patrono y el trabajador existe una relación de opresión que se concreta en la explotación del trabajo que realiza el obrero a beneficio del trabajador, y que éste le expropia una parte de ese valor que él otorga a la relación productiva a cambio de un salario que apenas es suficiente para cubrir los costos de su subsistencia, y que solamente le permite reproducirse para volver a aplicarse al proceso productivo.
si el operador de la norma ideológicamente se encuentra comprometido, ¿no?, y es un jurista crítico que es capaz de develar estas realidades materiales que el derecho enmascara, tomará una decisión de una manera, y aquel que está comprometido, aquel que considera que el trabajador es libre de poder contratar sus condiciones con el patrono, y si no tiene la libertad de poder renunciar, y dentro de un mercado laboral que se rige mágicamente por una mano invisible, él obtendrá, si él se esfuerza mucho, si él hace dieta, si él hace ejercicio y medita, obtendrá pues unas buenas condiciones laborales que les permita entonces salir de su condición de opresión, de clase suborganizada, y de aquel que jamás va a conseguir los bienes necesarios para poder desarrollarse como ser humano. Porque además la relación de trabajo es una relación alienante, porque el trabajo que se presta por cuenta ajena es un trabajo alienado, primero porque el trabajador está alienado con relación al producto. Lo que él produce con su esfuerzo no le pertenece al patrono, el cual lo lleva al mercado y obtiene el beneficio intercambiando esa mercancía. Pero también el trabajador está alienado del proceso productivo, porque es un trabajo dependiente, es un trabajo subordinado. El trabajador no decide cómo trabajar, en qué horario trabajar, con qué máquina trabajar, cuál va a ser el método de trabajo que él aplica para producir el bien o prestar el servicio. Por lo que él también está alienado del proceso productivo, pero además está alienado de los compañeros de trabajo, ¿no? El trabajo se ve como un trabajo individualizado en donde el patrono se vincula directamente con el trabajador y además expone al trabajador a una competencia, falsa con el resto de sus compañeros a los fines de quién trabaja más, quién produce más, quién ahorra costos, ¿no? Para quién es más amigo del patrono, quién que lo hace candidato a un ascenso, ¿no?, y se convierte en opresor de sus compañeros. Por lo que el trabajo en estas condiciones, o sea, el trabajo heterónomo, el trabajo dependiente, el trabajo en el modo de producción capitalista, es un trabajo que aliena al trabajador y que no se convierte en una herramienta de desarrollo humano. El trabajo no es un elemento de autodesarrollo de la personalidad, todo lo contrario. Al ser trabajo alienado, es un trabajo que no solamente te oprime desde el punto de vista social, sino también físico, intelectual. Es un trabajo que te entristece el alma, que te agota el cuerpo, ¿no? El ver a un obrero en una línea de producción en la cual durante la jornada laboral él solamente aprieta un tornillo. O sea, mi trabajo es ensamblar, qué sé yo, una tarjeta, un chip de computadora, y mi trabajo es solo soldar este chip. Y yo en el día sueldo 300 chips, pero solo hago soldar este chip. Al final de la jornada, ese es un trabajador agotado física e intelectualmente, incapacitado totalmente de desarrollarse como ser humano, sus expectativas, sus ambiciones. Ahora, para no seguir disgregando y para concluir, lo que quiero dejar claro es que nosotros como operadores de la normatividad que regula el conflicto obrero-patronal que pretende administrar el derecho del trabajo, nuestro rol como operadores de la norma no solamente depende de lo que la norma dice, depende de nuestra concepción y depende también de cómo articulamos esta relación obrero-patronal más allá de los límites abstractos que establece la norma, sino que logramos articular esta relación con los otros elementos de la sociedad, con los elementos económicos, los elementos filosóficos, los elementos morales. Por lo que entonces el derecho del trabajo, dependiendo de quién lo opere, puede llegar a ser en algunos momentos una herramienta de opresión, pero en otros una herramienta de emancipación de la clase obrera. Y este es el llamado que yo quisiera hacerle a todos los jueces de la República Bolivariana de Venezuela, que nosotros estamos llamados
por mandato constitucional a convertirnos precisamente en factores que coadyuven a resolviendo caso por caso, los factores que ayuden a consolidar a la justicia social como un elemento de consolidación del Estado democrático y social de derecho y de justicia que proclama el texto fundamental. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por su atención. Espero haberles sido muy provechoso bueno, estas 2 jornadas que hemos tenido y bueno, y quedo a sus órdenes, a su disposición para aclararles alguna duda, profundizar en algún aspecto. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por su atención.